Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que establece el ingreso a las intendencias departamentales por sorteo o concurso. El proyecto contó con los votos del Frente Amplio, el Partido Colorado y Cabildo Abierto, pero no fue acompañado por el Partido Nacional. Los candidatos a la Intendencia de Montevideo, Virginia Cáceres, Roque García, Salvador Esqueloto, Mario Vergara y Verónica Piñeiro, están de acuerdo con aplicar este criterio para la comuna capitalina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 23 grados a esta hora aquí en la capital. Una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, con neblinas, el viento soplando del sureste al este entre 10 a 30 kilómetros por hora, con una máxima anunciada de 23 grados en la que ya estamos instalados según Inumet. Estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Tengan en cuenta que en Gaboto, entre Canelones y Maldonado, hay carga y descarga, que en Millington Drake, entre Couture y Lieja, hay obras, varias obras, allí hay que tener cuidado. Libertad, entre Obligado y 21 de septiembre, hay trabajo hormigonado hasta las 19 horas. Vemos los títulos que se están destacando a esta hora. El ministro de Trabajo, Juan Castillo, destacó la instalación del ámbito de negociación que analizará los cuestionamientos de la Organización Internacional del Trabajo a los cambios en el sistema de licencias médicas de los funcionarios públicos definidas por ley en el anterior gobierno. El ministro de Trabajo expresó su preocupación por el aumento de los siniestros laborales, particularmente en el área rural y en la construcción. El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, Julio César Lestido, no compartió el comentario del ministro Castillo y dijo que los empresarios tienen la impresión de que los siniestros han disminuido. El coordinador de la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social, economista Hugo Bay, dijo que el diálogo social, cuya hoja de ruta se aprobó el martes, debe apuntar a ampliar la cobertura. Martín Lema le reclamó al ministro del Interior, Carlos Negro, la aplicación estricta de la ley de faltas, la creación de una guardia departamental, 1000 cámaras de videovigilancia y fiscalizar grafitis en lugares no autorizados. El gobierno de Pakistán anunció una serie de medidas diplomáticas contra India después de que Nueva Delhi acusara a su vecino de apoyar el terrorismo transfronterizo tras el atentado de este martes en el que murieron 26 turistas en la Cachemira, India. El ministro de Trabajo, Juan Castillo, participó hoy en una jornada sobre sensibilización respecto a la seguridad laboral en el marco todo esto del Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo que se celebra cada 28 de abril. Fue un evento organizado por la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay. En ese ámbito, Castillo dijo que está preocupando mucho el aumento de los accidentes laborales, particularmente en el área rural y en la construcción, y adelantó que ante esta situación la Inspección General de Trabajo está realizando una recorrida a nivel nacional para informar y además tomar nota de las necesidades más urgentes. Según datos presentados por el Ministerio de Trabajo, existen alrededor de 40.000 siniestros laborales al año y muere un trabajador cada 10 días por cumplir con su función. Lo que ocurre es que las estadísticas están marcando un crecimiento notorio en materia de accidentes laborales, de accidentes con consecuencias, porque no es solamente los fallecimientos, sino que las mutilaciones. En Semana de Turismo, un cardán de un trator, le arrastró el brazo a un trabajador rural, que es una de las áreas donde hay más accidentes de trabajo, junto con la construcción y otras actividades riesgosas. Bueno, de lo que se trata es de lo que estamos diciendo en la campaña, desde la Inspección de Trabajo. Hay que cuidar la salud y por eso promovemos la salud y la vida en el trabajo, y esto se enmarca en ese Día Mundial, además de los derechos. Castillo dijo que quedó demostrado que la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial aportó garantías y no generó problemas, tal como se había dicho desde el sector empresarial. Yo creo que bien, porque como vos decís, teníamos un problema antes, parecía que el tema de la Ley de Responsabilidad Penal era una cosa que iba a cuestionar, que iba a generar más problemas. Bueno, se demostró no solamente que no hay problemas, sino que lo que puede dar en todo caso es más garantías de que se respeten las obligaciones. De todas formas, también al mismo tiempo hemos visto que solo eso no alcanza. Por eso esta campaña nacional, estas giras y recorridas que la Inspección de Trabajo viene realizando en todo el país, y la instalación de cursos tripartitos con empleadores, trabajadores y hasta con participación de algunas intendencias del interior, en donde se va a estar haciendo cursos, charlas de manera de dar a conocer los derechos.
El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, Julio César Lestido, no compartió el comentario del ministro Juan Castillo y dijo que los empresarios tienen la impresión de que los siniestros han disminuido. No obstante, destacó la voluntad de la gremial empresarial de seguir trabajando en la disminución de los riesgos y además reclamó una adecuación de la normativa. Producto de normas que se actualizan, de tecnologías que hoy podemos aplicar a la seguridad y la salud, pero también a la conciencia que hemos tenido todos y que estamos teniendo todos, tanto las empresas como los equipos de trabajo de las empresas. Eso ha sido muy importante acá y lo que, en definitiva, lo que estoy diciendo que es justo una cantidad de cosas que trabajan simultáneamente o que se coordinan simultáneamente. Necesitamos un marco legal que existe, necesitamos un control que existe, necesitamos tecnología que también existe, pero necesitamos también una conducta y una política tanto del sector empresarial como del sector trabajador para que esto funcione bien. Y creo que eso en los últimos años se ha venido dando en forma muy importante y por eso es que hoy la siniestralidad es baja. Las empresas, en un principio, cuando se implantó la ley de responsabilidad penal, se opusieron. ¿Cuál es la evaluación que se hace desde las cámaras a cuenta de los años que pasaron? A ver, cuando uno se opone es porque entiende que hay cosas que se deben ajustar. O sea, no nos opusimos a la seguridad y la salud del trabajo, sino a veces es que hay cosas que se exigen que son de difícil cumplimiento. Entonces lo que hay que buscar y trabajar es que esas cosas y generan riesgos que a veces no están contemplados y pueden generar problemas mayores. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar justamente para adecuar las medidas a la ¿Eso se laudó ya entonces? Algunas partes sí, otras tenemos que seguir trabajando. Y la preocupación por el aumento en los últimos meses de los siniestros laborales y su impacto en los trabajadores fue uno de los puntos abordados por el presidente de la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y Servicios. Hablamos de Fabio Riverón. El dirigente sindical participó de la jornada de sensibilización en materia de seguridad social y se refirió allí al desafío que tiene la nueva administración. Las principales consecuencias que derivan de los siniestros laborales son las secuelas y o afecciones que dejan en los trabajadores, de las cuales ni el Estado ni las empresas se hacen cargo, según afirmó el presidente de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios, Fabio Riverón. Trabajadores que después les cuesta reinsertarse en lugares de trabajo porque desde las empresas y desde el propio Estado no se dan las garantías necesarias para que estos se reinserten. Entonces esa es una preocupación. Pero bueno, es una nueva administración, habrá que ver si la hoja de ruta que nos están planteando a través de la CONASAT es posible llevarla adelante en realidad. Y como bien se decía desde las propias intervenciones del propio ministro, incluso acá, es decir, ir sobre la hoja de ruta viendo en realidad qué cosas son las que necesitan ponerle mayor énfasis o capaz que cambiar la dirección en medio del camino en alguna área específica. Entonces, se abre un abanico de pensar en una perspectiva distinta en realidad, sobre todo si tomamos como punto de partida esta situación donde los accidentes en Uruguay en los últimos años se dispararon. Hablando de trabajo, porque el ministro Juan Castillo participó del acto de inicio del Congreso de COFE. Allí destacó que se instaló el ámbito de negociación recomendado por la Organización Internacional de Trabajo, que analizará los cambios al sistema de licencias médicas de los funcionarios públicos definidas por ley por el anterior gobierno, que quitó derechos de los trabajadores sin ninguna negociación previa. El gobierno anterior no le dio el tiempo para convocar a ese ámbito antes de irse y nosotros lo instalamos la semana previa tuvimos. O sea, el ámbito está instalado, el reconocimiento de parte nuestra del gobierno a las recomendaciones del OIT también. Ahora hay un plazo primario de 6 meses para poder llegar a un acuerdo, pero nosotros tenemos firme expectativa de que antes de que termine el plazo poder hacer un acuerdo. Castillo dijo que en el ámbito de negociación se escuchará la posición de los trabajadores, se analizarán datos estadísticos sobre el uso de las licencias médicas por parte de los funcionarios públicos y que la norma tiene una aplicación desigual, ya que, por ejemplo, no se aplica a ministros y legisladores. Que la ley establece que es una figura que se instala para todos los funcionarios públicos. Quiere decir que al quien habla primero, yo soy un funcionario público en el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, a nosotros no se nos aplica. Y no se aplica a los legisladores, que son trabajadores públicos. Y no se aplican a varios ámbitos de dirección y a directores de empresas públicas. O sea que a pesar de que es una ley general que establece un mecanismo de descuentos de licencia o de acotar las licencias médicas o la forma de pedirlas,
es para algunos y no para todas y para todos. Bueno, eso también está en debate, en discusión. Para no tener preconceptos, para no juzgar de antemano, lo importante es escuchar, ver las estadísticas y ver si existe el mecanismo de que aquel que efectivamente está haciendo abuso de esta medida tenga entonces algún coto de ese tipo. Pero el que efectivamente tiene una enfermedad, el que efectivamente tiene problemas de salud, no vaya a ir a trabajar enfermo, porque ya ha pasado en épocas muy recientes de que se pedía resguardo y cuidado en materia de la salud a todos. En el marco de las actividades por los 60 años de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, COFE, su presidente Martín Pereira dijo que la expectativa es a mediados de junio tener un documento acordado con el Poder Ejecutivo para presentar en la conferencia de la OIT de esa fecha. La Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios reiteró su reclamo de intervención de todos los actores involucrados para atender la problemática de informalidad laboral, precarización y multiempleo que se está viviendo en la frontera. Esta preocupación fue planteada al ministro Castillo antes de que asumiera funciones, instancia en la que se le reclamó la creación de una comisión especial para justamente abordar esta realidad. En Uruguay, tranquilamente en los últimos años siempre nos hemos dicho que la situación de la frontera es una cuestión cíclica. Bueno, lo cíclico parece que lleva como 25 años, ya va a parecer algo más que cíclico. Entonces, en algún momento sentémonos los actores que tenemos que ver, los trabajadores y las trabajadoras, las cámaras empresariales, el propio gobierno, las intendencias departamentales, y ver si en realidad podemos pensar en una clave de perspectiva de qué son las cosas que se necesita para tratar de atender una situación que termina después focalizándose en un aumento de la informalidad, en una situación de aumento de la precarización del trabajo en realidad, y en una perspectiva donde el multiempleo de un lado y del otro de la frontera se vive cruzando. Bueno, para estas cosas, si en realidad es lo que queremos hacer es corregir, hay que sentarse y conversar en realidad y, como decía, pensar en clave de qué cosas son las necesarias para tratar de corregir algunas de estas situaciones. El Comité Ejecutivo de la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social aprobó la hoja de ruta del futuro diálogo social y se anunció que se va a desplegar una fase participativa del alcance nacional que va a incluir seminarios temáticos, conversatorios, audiencias con delegaciones, consultas territoriales y canales virtuales para el aporte ciudadano. El coordinador de la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social, el economista Hugo Bay, dijo que el diálogo debe apuntar a ampliar la cobertura. Un diálogo de protección y seguridad social, ¿verdad?, que va más allá del régimen jubilatorio en particular y del régimen contributivo en general, y que incorpora todas las dimensiones que hacen a la protección social, en el sentido de atender los riesgos, las contingencias y las vulnerabilidades que tienen las personas a lo largo de todo el ciclo de vida, como decías tú, a lo largo de toda su trayectoria, desde que son bien pequeños hasta que fallecen. Y desde ese punto de vista, dos de los ejes centrales, de los ejes temáticos centrales que va a tener el diálogo, es la protección a la infancia, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, hay algunos temas que tienen que ver con la seguridad económica para los menores, ¿verdad? Para los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Y ahí pensamos que hay aspectos que pueden ser objeto de intercambio en términos del sistema de transferencias no contributivo que tiene el país, que tiene un cierto desarrollo y que en cierta forma ha ido incorporando nuevos programas, y esta puede ser una buena oportunidad para mirar el conjunto de ese sistema y eventualmente conversar sobre algunas posibles mejoras que pueda tener en términos de cobertura, en términos de la suficiencia de esas prestaciones, en fin. El Poder Ejecutivo emitió el decreto que establece el duelo oficial para el próximo sábado, día en el que se van a realizar las exequias del Papa Francisco. El texto del decreto destaca que el Sumo Pontífice ha sido un incansable luchador por la paz y los derechos humanos y que su vida fue un ejemplo de generosidad, bondad y compromiso con la paz y el bienestar de los pueblos. Por tanto, el Gobierno de la República Oriental del Uruguay entiende procedente decretar duelo oficial el día del sepelio del máximo representante de la Iglesia Católica. Como consecuencia de esta decisión, la bandera nacional va a permanecer a media asta el día en todos los edificios públicos, embajadas de la República en el exterior, cuarteles, fortalezas, bases aéreas y buques de guerra, y además los organismos que integran la administración pública no van a realizar actos oficiales el día del duelo.
Una aplicación estricta de la ley de faltas, la creación de una guardia departamental, 1000 cámaras de videovigilancia y fiscalizar grafitis en lugares no autorizados fueron algunas de las propuestas que presentó hoy el candidato de la coalición republicana a la Intendencia de Montevideo, Martín Lema, al ministro del Interior, Carlos Negro. Lema dijo que preocupa también la falta de iluminación en muchos barrios, lo que está incidiendo en materia de seguridad. Tuvimos una muy buena reunión de trabajo en donde expresamos que si nos toca a nosotros queremos tener un diálogo permanente y fluido con el Ministerio del Interior, porque si es uno de los temas que más preocupan a los montevideanos, tiene que ser uno de los temas que más preocupen al intendente. Le presentamos un documento con propuestas que buscan complementar el esfuerzo del Ministerio del Interior para dar más seguridad en Montevideo, propuestas que tienen que ver con una aplicación estricta de la ley de faltas para garantizar el uso debido de los espacios públicos, la creación de la guardia departamental con más policías eventuales de los que tiene la Intendencia hoy, con la incorporación de policías retirados, con la incorporación de empresas de videovigilancia que ayuden en recorridos permanentes a disuadir situaciones delictivas. Les planteamos también la fiscalización de ruidos molestos que muchas veces alteran la convivencia, la fiscalización de grafitis en lugares no autorizados que pueden perjudicar la fachada de un vecino, que pueden perjudicar un espacio público o un monumento que eso la Intendencia debe intervenir también. Aporte en tecnología, le planteamos la incorporación de 1000 cámaras de videovigilancia por parte de la Intendencia para complementar el esfuerzo que pueda resultar del Ministerio del Interior. Momento de ir al encuentro de nuestro periodista Eduardo Delgado. Está en el Parlamento, hay novedades. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido, buen mediodía. Buen mediodía, un gusto saludarte, Rosina. Y seguimos en temas departamentales, pero en este caso que se está analizando a nivel del Poder Legislativo, porque la Cámara de Constitución y Códigos la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes aprobó una redacción que establece la realización de concursos para el ingreso tanto de funcionarios presupuestados como contratados a los gobiernos departamentales. El texto cuenta con el respaldo del Frente Amplio, del Partido Colorado y de Cabildo Abierto. Y para conocer más sobre este proyecto, estoy con el diputado del Movimiento de Participación Popular, Joaquín Garlo, a quien primero le trasladó justamente cuáles son los principales aspectos del texto acordado. Bueno, buen mediodía, Eduardo. Efectivamente, en el día de ayer la Comisión de Constitución y Códigos aprobó el proyecto de ley que regula los mecanismos de designación de funcionarios en los gobiernos departamentales, tanto presupuestados como contratados. El proyecto que se sometió a consideración ayer de la Comisión es el producto del intercambio entre los distintos partidos políticos sobre la base de varios proyectos que se han presentado ya a lo largo de esta legislatura y con antecedentes en legislaturas anteriores, ¿no? Hay que recordar proyectos que presentó el Frente Amplio tiempo atrás, también el proyecto presentado por el senador colorado Adrián Peña, y que luego del intercambio entre los distintos partidos y los informes que recibimos de juristas analizando sobre todo la constitucionalidad del tema, se llegó a esta redacción consensuada entre el Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Frente Amplio, que establece, por un lado, la regla de los concursos para la designación de funcionarios, bajo los principios de transparencia, publicidad e igualdad de oportunidades, y por otro lado la posibilidad de la realización de sorteos en aquellos casos que los requisitos para ocupar los cargos que se planteen lo ameriten, pensando más que nada en el trabajo no calificado, ¿no? Y experiencias que ya existen en varios departamentos del país. Hay que recordar que en varios departamentos del interior y en la Intendencia de Montevideo también ya existen estos mecanismos de designación, tanto el concurso como el sorteo, y la idea es establecer esta regulación para todas las intendencias del país, al amparo del artículo 64 de la Constitución, y el artículo 2 del proyecto establece también la prohibición de la designación de funcionarios en los 12 meses previos a la finalización del periodo de gobierno, como también ya sucede en varios departamentos del país y como también está establecido para la administración central, ¿no? Para el Estado en sentido estricto, donde no se pueden establecer designaciones de funcionarios en los 12 meses previos a la elección, como una forma también de combatir el clientelismo político y el uso político de la designación de funcionarios. Y Carlos, ¿se necesitan mayorías
mayorías especiales para aprobar este proyecto. ¿Estarían con los votos de estos tres partidos? ¿Y qué pasa con el Partido Nacional? Porque hay que tener en cuenta que es justamente la fuerza política que tiene más intendencias gobernando. Sí, efectivamente, según el artículo 64 de la Constitución, se requiere una mayoría especial de 2/3 de los votos de los componentes de cada Cámara. Con los votos del Frente Amplio, del Partido Colorado y de Cabildo Abierto estaría compuesta esta mayoría especial. Y efectivamente el Partido Nacional manifestó en la reunión del día de ayer que no tenía las condiciones dadas para pronunciarse sobre este proyecto, por eso no lo acompañaron con su voto, pero bueno, este proceso todavía no termina, ahora va a tener que ser considerado el informe en el plenario de la Cámara, todavía no tenemos información de cuándo sería tratado, y después pasará a la Cámara de Senadores para su discusión también en las comisiones y eventualmente la sanción por parte de la Cámara. Muchas gracias por estos minutos muy amables. Gracias a ustedes. Rosina, con estas novedades desde el Poder Legislativo. Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Y les contamos que los candidatos a la Intendencia de Montevideo por la coalición republicana, Virginia Cáceres y Roque García, se manifestaron críticos de la administración de la Intendencia de Montevideo y llamaron a transparentar la gestión. Según García, se debe fomentar la meritocracia y Cáceres dijo que el proyecto de ingreso por concurso a las intendencias toma el espíritu del presentado por el ex senador Adrián Peña. Es algo que venimos reclamando hace tiempo, transparentar la función pública, transparentarla de todo punto de vista. Nosotros creemos en la meritocracia. Yo hice una carrera del servicio de las armas siempre ascendiendo por concurso, siempre teniendo la posibilidad de ascender por concurso. O sea, para nosotros es algo que se debe imponer y que se debe no solamente en el ingreso, sino en todos los ascensos dentro de la Intendencia Municipal de Montevideo, creemos, de Intendencia Departamental de Montevideo. Soy viejo, ¿viste? Me voy a la denominación antigua. Es lo que se tiene que hacer. La meritocracia es lo que tiene que volver a la Intendencia, sin lugar a dudas. ¿Pero considera que el personal de la Intendencia de Montevideo ha ingresado sin la vía concursal? No, bueno, muchos han ingresado sin la vía concursal, eso es evidente, y uno tiene la sensación, porque es muy difícil, porque son decisiones que se toman en la soledad de un despacho, es muy difícil medirlas desde lejos, pero lo que se ve es una Intendencia que, a ojos vistas, es cada día más ineficiente, eso se ve. La candidata a la Intendencia por la coalición republicana, la colorada Virginia Cáceres, se manifestó a favor del proyecto, que según remarcó tiene su origen en una iniciativa del ex senador Adrián Peña. Cáceres fue crítica con la gestión de la Intendencia de Montevideo. A mí las pocas cosas que me he enterado me preocupan. Yo lo vengo diciendo después que me reuní con el gremio de casinos municipales. Hay una situación allí en casinos que es realmente preocupante, con un contrato que fue una contratación directa ya hace más de 13 años y que a partir del vencimiento de esa contratación directa, que ya empezó mal, digamos, porque no empezó con un llamado concurso, la Intendencia viene prorrogando año a año 3 contratos a la misma empresa, con observaciones todos los años del Tribunal de Cuentas, haciendo caso omiso de esas observaciones. Y eso me parece que también habla muy mal de la transparencia en la gestión pública, porque son recursos de todos los montevideanos y el organismo máximo de contralor, como es el Tribunal de Cuentas, viene ejerciendo su rol, manifestando que esta situación no puede seguir continuando y de todos modos, hace más de 10 años que la misma empresa tiene 3 contratos con casinos municipales. Y lo hemos dicho, el sindicato lo ha dicho y nada sucede y no escuchamos a nadie dar explicaciones sobre eso. Bueno, eso también hace a la transparencia y a la credibilidad de la función pública. Y los candidatos del Frente Amplio, Verónica Piñeiro y Salvador Esqueloto, destacaron que el ingreso a la Intendencia es hace décadas por concurso. La mejor, más vale tarde que nunca. Esta es una iniciativa que por lo menos desde el 2008 la bancada del Frente Amplio la ha ido impulsando. Como tiene ciertas implicaciones constitucionales, requiere mayorías importantes dentro del Parlamento. Estoy muy confiado que esto se va a lograr. Me parece que es un cambio más que lo específico en la cultura institucional. Esto en la Intendencia de Montevideo es así desde el año 90, en la Intendencia de Canelones es así, y ha redundado en un reclutamiento de cuadros técnicos, profesionales, administrativos, de la mejor calificación, y no solo el ingreso, sino también el ascenso,
por concurso de méritos y de pruebas es una garantía para no solamente equidad entre los postulantes, sino es una garantía de calidad en la gestión humana para toda la ciudadanía. Así que ojalá esto se generalice. Montevideo tiene ese tiempo el ingreso por concurso a la gestión. Me parece importante que pueda reglamentarse, que pueda generarse una ley a nivel nacional que establezca los criterios y el ingreso por concursos a las intendencias departamentales. Me parece que es sustantivo. Hemos visto casos, históricamente han habido casos de ingresos de una forma clientelar que muchas veces no van en el sentido de mejorar la gestión o de tecnificar las gestiones dentro de la intendencia o de profesionalizar a los trabajadores y trabajadoras de las intendencias. Creo que hacia la gestión, pero también hacia la transparencia. El candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, Mario Vergara, dijo que de llegar a la comuna capitalina aplicará el criterio del concurso para todos los funcionarios que ingresen a la función pública de manera permanente. Estamos hablando de los funcionarios que ingresan a la función pública, ¿verdad?, de manera permanente, como ya hace Montevideo desde que el Frente prácticamente es intendencia y como también lo hace el departamento de Canelones. El que va a entrar como funcionario municipal lo hace por concurso y por sorteo. Obviamente esto es sin perjuicio de que todo jerarca también tiene un núcleo de personas de su confianza, de responsabilidad política, que como todo el mundo en todos los ámbitos de gobierno tiene. Pero para aquellos que van a entrar a trabajar en la intendencia como funcionarios municipales, concurso y sorteo. En muchísimas intendencias del interior hasta el momento eso no funciona así, se entra a dedo en función del color político partidario. Segundo bloque de MBD Noticias, continuamos con la información. Les contamos que el Tribunal de Cuentas de la República aprobó este miércoles la solicitud del ex senador Juan Sartori para acogerse al subsidio que habilita a ex jerarcas a percibir por hasta un año una partida equivalente al 85% de su salario. Según publica Búsqueda, el tribunal avaló el subsidio, pero con la retención del 50%, aunque decidió no observar el pago del monto. Vamos ahora a otros temas que tienen que ver también con la realidad nacional, porque el Grupo de Investigación de Antropología Forense continúa hoy con los trabajos del Comando General de la Armada, ubicado en el puerto de Montevideo, luego de que la justicia ordenara cerrar allí el subsuelo del edificio ante la información de que allí podrían encontrarse restos de detenidos desaparecidos. La coordinadora del IAF, Alicia Luciardo, dijo que se está comenzando a mapear el interior del edificio y que se va a trabajar en cotejar si los datos recibidos tienen asidero o no. Alicia Luciardo dijo que en esta jornada los equipos de campo retomarán las tareas en el Batallón 14 y en un predio privado en que se está trabajando buscando restos de detenidos desaparecidos, mientras que un equipo va a continuar trabajando en el subsuelo de la Armada. Es la primera vez que hay una información que nos permite ingresar, que nos da suficientes elementos como para pedir un ingreso formal y por medio de la justicia. No quiere decir que vayamos a excavar, no quiere decir que de ahora en adelante se van a realizar tareas arqueológicas. Estamos todavía en esta situación de conocer el lugar, ¿no? y empezar a ver si esos datos que han llegado tienen o no un asidero con la realidad estructural o tienen una explicación, su consistencia o su inconsistencia con lo que estamos encontrando y que nos va a llevar un tiempo más, ¿no? Nos encontramos con que el lugar no estaba inundado, por lo menos lo que inspeccionamos hoy, pudimos recorrer sin necesidad de equipamiento para agua. Sí es verdad que hay sectores que no tienen iluminación, tuvimos que iluminar artificialmente. Hay sectores que son en tierra, el piso, o hay un relleno, o hay tierra, y mucha cantidad de basura, escombros, residuos que se han ido acumulando. Y hay otra parte de ese subsuelo que no es que lo exploramos tampoco en su totalidad, ¿no? Pero otra parte de lo que exploramos el día de hoy que tiene que ver con un piso de material, con pasillos estrechos, con algunas partes que tienen electricidad y otras que no. Entonces es empezar a mapear ese interior de este edificio.
La Universidad de la República registró un récord de inscripciones para sus carreras en este año. Estiman que más de 22.000 nuevos estudiantes se anotaron para lo que las autoridades universitarias están marcando como la necesidad de más recursos y horas docentes. En julio tendremos cifras definitivas y se especula que vamos a superar los 22.000 inscripciones, que es un número realmente muy importante. Es un número que además tiene repercusión grande a nivel de lo que es territorio. No olvidemos que este año por primera vez estamos en suroeste, abrimos 3 carreras en Colonia, una carrera en Soriano, todo eso influye. Un plan piloto que estamos llevando adelante, programa integral, por el cual tenemos acceso a la Universidad de la República desde liceos con contextos de vulnerabilidad, que también aumentan la cifra de inscriptos para la universidad. Pensamos expandirlo en los próximos años por el valor importante que tiene. Es decir, estamos llevando adelante muchas tareas que desde ese punto de vista aumentan la matrícula, lo cual es parte de lo que nosotros queremos, la democratización del acceso de la enseñanza universitaria. El rector Monbrú expresó los desafíos que esto implica para la universidad en cuanto a espacios de clases y horas docentes, para lo que se necesita un refuerzo presupuestal. La relación de horas docentes respecto de cantidad de estudiantes viene en deterioro ya desde hace años. Es nuestra intención este año demostrar la importancia que tiene la Universidad de la República como movilizador desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, oportunidad para los jóvenes, y creemos que es el momento en que tiene que haber un refuerzo presupuestal para poder seguir llevando adelante con la calidad que queremos. El edificio de oficinas de la Universidad de la República, ubicado en 18 de julio 1968, fue nombrado espacio universitario rector Jorge Brovetto, en homenaje a una figura que el mundo universitario considera fundamental en su historia desde la reapertura democrática. Para nosotros es algo muy importante, primero por lo que significa toda la refuncionalización de esta planta, adaptada a la función que se cumple y a los tiempos, y en segundo término homenajear a un rector que hizo muchísimo por la Universidad de la República, por la educación superior, una persona que tuvo repercusión, trascendencia, importancia a nivel internacional, y para nosotros es realmente un honor que esta planta ahora se pase a denominar Espacio Jorge Brovetto. Se hizo una refuncionalización en planta física, tecnológica, de equipamientos, capacitación de personal, y en ese marco todo lo que tiene que ver con los trámites centrales de la Universidad de la República, los que siempre se hicieron históricamente aquí, se van a seguir haciendo, pero con la actualización que demandan los tiempos. Brovetto, fallecido en el 2019, fue ingeniero químico egresado de la UDELAR y docente de esa casa de estudios. Realizó estudios de posgrado en el Instituto Superiore di Sanità de Roma y en la Universidad de California. Es autor de varios trabajos científicos editados en diferentes países. En noviembre del 2013 fue distinguido por la UDELAR como doctor honoris causa y en el 2015 como ciudadano ilustre de Montevideo. Fue también ministro de Educación y Cultura y presidente del Frente Amplio. Nos vamos a Capurro, está nuestro periodista Diego Martini para hablar de un tema muy sensible, importante, que es la violencia en el básquetbol juvenil. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido, buen mediodía para ti. ¿Qué tal, Rosina? Buen mediodía para vos, todas y todos. Así es, esto hizo que algunos hechos de violencia que se vieron en las formativas del básquetbol uruguayo hizo que se tomara una medida bastante drástica, que es la de los árbitros, que es la de no permitir el ingreso de padres y madres a los distintos partidos que se desarrollan en las varias categorías que hay del básquetbol de formativas a nivel de Uruguay. Y decimos que es una medida drástica porque digamos que los padres y las madres terminan siendo el público, digamos, que de estos chiquilines y chiquinas que están en una etapa formativa. Para hablar de esto estamos con Andrés Bustelo, que es del gremio de los árbitros, UJOB. Andrés, gracias por estos minutos. ¿Por qué se toma esta medida y qué fue lo que pasó? Bueno, en realidad se ha dado un aumento significativo en lo que tiene que ver con las denuncias que los árbitros realizan a nivel formativa. Últimamente lo que pasó, hace poquito nomás que arrancó el campeonato de formativas, y bueno, lo que nos hizo despertar esta alarma es que hubo alguna agresión a compañeros árbitros después de retirarse del recinto de juego, después del partido, y también hubo en otra cancha un insulto racista hacia una menor de edad que tiene 13, 14 años.
en ese mismo partido una persona se acerca al árbitro y le dice que habían menores afuera con armas, que iban a entrar, que iban a hacer una masacre. Digo, cosas que no se habían visto hasta el momento. Sí, nosotros hemos visto y estamos trabajando actualmente en todo lo que tiene que ver con la violencia. Están haciendo spots publicitarios para erradicar todo esto, pero es algo bastante grave que se dio y por eso hemos tomado esta medida. Es algo con lo que ustedes quizá cuando arbitran en primera división conviven, porque hablamos de hinchas, pero en este caso son los familiares de los propios jugadores que están en una etapa de formación y esto es algo que no se veía tan habitualmente. Claro, sí, en realidad no hay hinchadas en las formativas, van los padres. Lo que pasa es que desde un momento para acá hay muchísimos padres que van con el afán de ganar y en realidad los gurises, tanto las niñas y los niños que están compitiendo, como también los árbitros, porque muchos árbitros son nuevos, todos se están formando. Entonces a veces por una pelota afuera o por un fallo cualquiera o por una equivocación del árbitro se arma realmente una violencia que antes no se vivía, no se estaba viviendo. ¿Esta medida la tomaron en conjunto todos los árbitros que pertenecen a UJOP? Sí, UJOP en la mesa gremial decidió hacer esta medida. Lo que estamos buscando, es concientizar a las personas. En la pandemia nosotros tuvimos una buena respuesta porque no se permitía entrar padres y no pasó. Las denuncias bajaron porque no habían padres y los gurises se sentían, es más, como un compañero decía el otro día, a veces cuando vos sacás al padre, el niño se siente mejor adentro de la cancha. Entonces, hay que trabajar en algo entre todos. Yo sé que hay equipos y hay clubes que trabajan muy bien y hoy se sienten que han sido también con esta medida perjudicados. Pero tenemos que entender que todo lo que hacemos del deporte, del básquetbol, de la formación, tenemos que concientizarnos y tomar acciones que se puedan medir en el tiempo y que den mejores resultados para que esto no siga acrecentando, ¿viste? ¿Hoy va a haber una reunión de todos los clubes para analizar esta situación? Bueno, sí, se va a hacer una reunión, eso es lo que tengo entendido. Nosotros estamos abiertos a negociar, queremos tener una mesa de diálogo. La medida nosotros la tenemos hasta julio, hasta después de las vacaciones, pero lo que queremos es trabajar en conjunto con tanto como, te vuelvo a repetir, sabemos que hay equipos que hacen lo mejor, que trabajan muy bien, que no tienen nada que ver y hoy se van a sentir perjudicados, pero que lo que queremos nosotros es realmente llegar a buen puerto y que los gurises y las gurisas que están todos los fines de semana formándose vuelvan con los padres y que estén en la cancha con ellos. Gracias, Andrés. No, por favor, gracias a ustedes. Volvemos a estudios, compañeros, con esta información. Rosina, entonces, desde que el próximo fin de semana los partidos de formativas del básquetbol masculino y femenino en la etapa justamente de formativas se van a estar desarrollando sin público. Último bloque de MBD Noticias, continuamos con la información. Y les contamos que la Intendencia de Montevideo abrió 500 cupos más, 300 para 42 kilómetros y 200 para 21 kilómetros. Esto es para la Maratón de Montevideo, debido a la alta demanda surgida desde atletas que quieren correr la 10ª edición de esta carrera, que va a ser el próximo 4 de mayo. Las inscripciones están disponibles desde el lunes pasado a través de Ticantel y en un comunicado la Intendencia celebra que atletas uruguayos y extranjeros decidan participar de una nueva edición de la maratón. Por otro lado, la comuna informó que debido a la gran participación y por motivos de seguridad del evento, el horario de largada será a las 7 y no a las 8, como se había comunicado anteriormente. Los días 30 de abril, 2 y 3 de mayo, en el horario de 10 a 20 horas, en el atrio de la Intendencia de Montevideo se realizará la Expo Maratón. Este es un espacio para que las y los atletas retiren su kit de participación junto a la camiseta de esta edición. Los corredores deberán llevar el comprobante de pago de la inscripción, el deslinde de responsabilidad firmado y el certificado de aptitud física o médica con su fotocopia. Para todas las personas que deseen colaborar, la Expo contará con un espacio de bienestar animal, en el que se recibirán donaciones de frazadas, cuchas y alimentos envasados para mascotas.
El gobierno de Pakistán anunció una serie de medidas diplomáticas contra India después que Nueva Delhi acusara a su vecino de apoyar al terrorismo transfronterizo tras el atentado de este martes en el que murieron 26 turistas en la Cachemira, India. La situación de beligerancia actual, que vuelve a poner a ambos países al borde de la guerra, es la más importante desde hace 25 años. Las relaciones entre India y Pakistán se degradan con el paso de las horas, luego del atentado terrorista del pasado martes en el que murieron 26 personas en el ataque más grave perpetrado contra civiles en la Cachemira, India, desde marzo del año 2000, cuando 36 personas murieron en un ataque insurgente en una aldea del sur de la región. La Cachemira, India, es el principal punto de conflicto entre ambas naciones desde su independencia del Imperio Británico en 1947, y desde 1989 la región vive una revuelta armada que, según Nueva Delhi, cuenta con el apoyo de Pakistán, algo que este país niega. India responsabilizó a Pakistán del ataque del martes y ha ordenado la expulsión de sus diplomáticos, el cierre de la frontera con su vecino, la suspensión de algunos permisos de viaje y del Tratado de las Aguas del Indo, un acuerdo clave especialmente para los agricultores pakistaníes. Pakistán, por su parte, ha ordenado la suspensión de visados de ciudadanos indios y la expulsión de diplomáticos de este país, cerrando su espacio aéreo a las aerolíneas indias y clausurando su frontera terrestre como las primeras reacciones a las medidas adoptadas por Nueva Delhi tras el atentado en Cachemira. La escalada de tensión entre ambas potencias nucleares amenaza con desencadenar un nuevo conflicto armado, según reporta The New York Times, citando a expertos que han señalado que la actual crisis es la más grave en casi 25 años. Nos vamos, volvemos a las 18:55 en la edición central o mañana a las 8 la primera edición de MBD Noticias. Que pasen muy bien, hasta luego. De la Organización Internacional del Trabajo a los cambios en el sistema de licencias médicas de los funcionarios públicos definidas por ley en el anterior gobierno. El ministro de Trabajo expresó su preocupación por el aumento de los siniestros laborales, particularmente en el área rural y en la construcción. El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, Julio César Lestido, no compartió el comentario del ministro Castillo y dijo que los empresarios tienen la impresión de que los siniestros han disminuido. El coordinador de la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social, economista Hugo Bay, dijo que el diálogo social, cuya hoja de ruta se aprobó el martes, debe apuntar a ampliar la cobertura. Martín Lema le reclamó al ministro del Interior, Carlos Negro, la aplicación estricta de la ley de faltas, la creación de una guardia departamental, 1000 cámaras de videovigilancia y fiscalizar grafitis en lugares no autorizados. El gobierno de Pakistán anunció una serie de medidas diplomáticas contra India después de que Nueva Delhi acusara a su vecino de apoyar el terrorismo transfronterizo tras el atentado de este martes en el que murieron 26 turistas en la Cachemira, India. Los candidatos a la Intendencia de Montevideo, Virginia Cáceres, Roque García, Salvador Esqueloto, Mario Vergara y Verónica Piñeiro, están de acuerdo con aplicar el criterio de ingresos a las intendencias por concurso o sorteo que aprobó ayer la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara Baja.